Bien, el día de hoy vamos a trabajar sobre qué es el programa escolar de mejora continua correspondiente al dominio número 4. Ustedes ya están en casa, han revisado los materiales, han estado trabajando. Entonces, el programa escolar de mejora continua, ¿no? Que es el PMC, que ya lo han estado trabajando y que sustento en él, nosotros vamos de manera colectiva a trabajar algunas estrategias, acciones encaminadas a la mejora de los resultados educativos, ¿no? Para transitar hacia la construcción de la nueva escuela mexicana. Este programa es una propuesta concreta y realista, que a partir de un diagnóstico, eso es importantísimo, siempre debe de partir de un diagnóstico real sobre las condiciones actuales de la institución, plantea objetivos de mejora, metas y acciones dirigidas a fortalecer los puntos fuertes y resolver las problemáticas escolares de manera priorizada y en tiempos establecidos. Este programa escolar de mejora continua se realiza de manera, como lo dijo, en colectivo. Por lo regular lo trabajamos dentro de las sesiones de consejo técnico escolar. ¿Qué es el consejo técnico escolar o quiénes conforman el consejo técnico escolar? Bien, acuérdense que el consejo técnico escolar es el órgano colegiado de mayor decisión técnico-pedagógica de cada escuela en la educación básica. Es el encargado de tomar y ejecutar decisiones enfocadas a alcanzar el máximo logro de los aprendizajes del alumnado de la misma. Por tal motivo, el Consejo Técnico Escolar tiene ese compromiso de revisar periódicamente los avances de las estrategias sustentadas en el proyecto escolar de mejora continua, con el objetivo de lo que decía el maestro Vicente, de realizar ajustes en función de los retos que enfrentamos y de estos mismos resultados, con el objetivo de que mejoremos el logro escolar. En este contexto, nos decía también, lo leía el maestro Vicente, que este es un instrumento para la acción, ¿no? No es de carácter administrativo el proyecto escolar de mejora continua, ¿no? Que sea una serie, como dice, de buenas intenciones, de deseos, o de que se quedó en una aspiración. A veces se llega a dar casos en donde hay una construcción del proyecto escolar de mejora continua real en esa semana o fase intensiva de consejos técnicos. Sin embargo, no vamos realizando esa evaluación periódica de cómo han ido avanzando las estrategias propuestas o planificadas por el colectivo dentro del proyecto escolar de mejora continua. Es importante que continuamente estemos evaluando con el objetivo de que retomemos las estrategias, de que las mejoremos, de que las fortalezcamos o que identifiquemos qué es lo que no se está haciendo o se está haciendo y no nos es funcional. ¿Qué características son del programa escolar de mejora continua? Se debe de basar en un diagnóstico escolar compartido por toda la comunidad educativa. ¿Cuál es el objetivo del diagnóstico educativo? Sí. Objetivo del diagnóstico educativo: identificar qué es un diagnóstico, para qué sirve y los pasos para su elaboración, por medio de lectura y trabajo en equipo que permita valorar su importancia en el mejoramiento continuo de la institución, procesos de formación y comunidad educativa. Muchas gracias, maestra Caro. Por tal motivo, aquí viene la pregunta que la maestra Delia Cerezo nos va a contestar. ¿Qué es un diagnóstico ahora tal? Nos habla mucho del diagnóstico ahorita donde nos hicimos, pero hice este paréntesis para que nos diga, maestra Delia Cerezo, ¿qué es un diagnóstico? Bueno, pues la palabra diagnóstico proviene del griego, diagnósticos, formado del prefijo dia, y genosis, conocimiento apto para conocer. En general, el término indica el análisis que se realiza para determinar cuál es la situación y cuáles son las tendencias de la misma. Esta determinación se realiza sobre la base de informaciones, datos y hechos recogidos y ordenados sistemáticamente, que permiten describir, analizar y determinar mejor qué está pasando en la realidad. El diagnóstico, como bien lo dice maestra, es un proceso que describe, sí, que analiza, sí, y que determina la realidad de la institución en la que estamos laborando. Y como lo decía la maestra Maribel, que va desde sus ámbitos educativos. Bien,
Tenemos en un diagnóstico 4 ámbitos educativos: ámbito pedagógico, organizativo, administrativo y comunitario. Para que nosotros planifiquemos el proyecto escolar de mejora continua, debemos de partir de un diagnóstico real. Si no partimos de un diagnóstico real de la institución en la que estamos ofreciendo el servicio, vamos a estar planeando algo que no va a servir, porque no estamos partiendo de lo que en realidad necesita mi contexto o partir de la realidad en la que desempeñamos las funciones. ¿Por qué es la importancia del diagnóstico en el proceso educativo? La importancia es porque nos va a permitir sistematizar la información sobre situaciones y problemas de una determinada realidad, para luego prever situaciones y problemas futuros, conociendo mejor a esas personas que se van a beneficiar con la ejecución de nuestra planificación, o en este caso de las acciones de nuestro proyecto escolar de mejora continua. De esta manera también vamos a tener claro nuestros objetivos dentro de nuestra planificación y vamos a poder determinar los recursos, la metodología, los contenidos que vamos a utilizar, y así como vamos a conocer, comprender y reflexionar sobre fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la institución, del aula, de los docentes con los que se trabaja, de las familias, de la comunidad y del alumnado. Nos va a permitir reconocer y prever esas situaciones y necesidades, así como los problemas que afectan a las personas que le estamos brindando el servicio y el desarrollo del propio proceso educativo. Como lo decíamos, nos va a permitir identificar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, así como descubrir condiciones socioeconómicas y sociales del estudiantado, padres de familia, madres de familia, personal de servicio y administrativo docente. Bien, nos va a permitir determinar el diseño, la ejecución y evaluación de los planes y programas, así como los objetivos que ahorita vamos a ver dentro de la estructura del proyecto escolar de mejora continua, y nos va a permitir sistematizar la información sobre las situaciones, necesidades y problemas de una determinada realidad. Bien, ¿cómo se hace? Vamos a mirar al interior de nuestra escuela. Ustedes ahorita tienen su diagnóstico. Van a hacer una autoevaluación de ese diagnóstico. Vamos a ver qué nos falta. ¿Sale? Datos generales del centro educativo. Características de la comunidad educativa y del entorno del espacio donde desarrollamos la función. Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del ámbito pedagógico, organizativo, administrativo y comunitario del centro educativo. Debe de tener también la identificación del problema que debe enfrentar este centro educativo para poder tener lo que es la misión del centro, la propuesta pedagógica, la propuesta de gestión y los proyectos complementarios. Maestro, ¿qué van en los datos generales de la institución? Bien, nombre de la institución. Si lo tienen, compañeros, ahí le van a poner una palomita. Nombre del director o directora, dirección, teléfono, correo electrónico, ubicación geográfica, es decir, el croquis de ese centro educativo de ustedes, dato estadístico de la matrícula del estudiantado por sexo y grado, número de docentes que desempeñan en la institución, número de personal administrativo y de servicio, procedencia del estudiantado, si es una zona rural o es una zona urbana, distancia promedio que recorre el estudiantado para asistir a la institución, porque estos son factores que sí tienen que ver dentro de nuestro desempeño. Visión, misión y valores de la institución. Bien, si tiene estos datos, todos estos datos en el apartado de datos generales de la institución, todos los maestros llevan un puntito.
Si tiene algo que le falte, yo les exhorto a que identifiquen qué es lo que nos falte para que la próxima reunión de Consejo Técnico Escolar, en donde analicen ustedes su diagnóstico, identifiquen y contribuyan a que su colectivo tenga bien establecido ese diagnóstico escolar. Las características de la institución, es decir, el marco histórico de la institución, de manera general, cómo fue la fundación, los precursores, la evolución hasta la actualidad. Yo les decía a los compañeros directores, debes de identificar cómo recibiste la institución y qué avances han tenido durante tu periodo de gestión, así como los periodos presidenciales, qué es lo que se logró en este periodo presidencial o qué es lo que logramos en este proyecto escolar de mejora continua. Bien. Condiciones físicas del centro educativo, cómo es la infraestructura, qué tipo de mobiliario, todo esto tiene que ver dentro de las actividades y estrategias que van a planificar, es decir, clases, calidad, cantidad. Condiciones pedagógicas de las aulas, cómo es la ventilación, la luz, el tamaño, el color, la ambientación. Les voy a compartir un documento en donde nos dice cuál es el espacio que debe de tener, las características de cada aula, tipo de materiales y recursos didácticos, estado y uso, servicios que presta la institución del estudiantado, la biblioteca, videoteca, centro de cómputo, existe botiquín, hay rincón de aseo, hay periódico mural, cuántos sanitarios cuenta, cuántas áreas de juego, de recreación, cuántas áreas deportivas u otras. Si todo esto lo tuviste en las características de la institución, tienen otro punto maestro. Si no, identificar qué es lo que nos falta con el objetivo de mejorar es el diagnóstico escolar, a partir del cual están creando el proyecto escolar de mejora continua. Bien, la gestión, organización y funcionamiento de la institución. Bien, ¿qué es lo que voy a poner ahí? ¿Cuáles son los planes, programas o proyectos del centro educativo? Los planes o mapas de riesgos del centro, todo lo que refiere a protección civil, en donde identifican las áreas de seguridad, cuáles son las áreas de las rutas de evacuación, cuál es la señalética. Todo esto debe de ir en un diagnóstico escolar. Muchas veces encontramos que nuestro diagnóstico escolar viene muy incompleto. Luego, entonces, las estrategias planificadas no están fortalecidas o son débiles, ¿no? Ahorita en esta ocasión que vamos a tener ya nos emitieron los lineamientos para el regreso a clases 2021 de 2022, identificamos que existen muchas áreas de oportunidad dentro de nuestras instituciones, puesto a que en los diagnósticos escolares no hemos identificado estas características, y como no las identificas, pues no creas acciones de mejoras del espacio escolar. La organización de los estudiantes, la organización de los docentes, la organización de los padres y madres de familia, en donde identifiques cómo están organizados. Hablemos de los consejos escolares de participación social, a través de cuántos comités tiene, cuál es la asociación de padres de familia, el comité de contraloría, los reglamentos internos a la institución, los deberes y derechos de los estudiantes, de los docentes, los padres, madres de familia y personal administrativo. Si nos falta alguna característica, algún punto de estos, entonces hay que enriquecerlo, y si no tienen todo, puntito para ustedes. Bien, y en cuanto a las características de la comunidad local, los datos estadísticos de la población de la comunidad, cuántas niñas y niños, esto es en el caso de preescolar, pero ya la de cuántas ya vendría el de nosotros, de 7 a 15 años, ¿no? De 6 años en primero, perdón. Esto a lo que refiere lo que son los alumnos. Los mapas de riesgo y seguridad de la comunidad, si existen quebradas, si hay cerros, si hay ríos, si sufren de inundaciones, basureros, refugios, etcétera. Nivel de escolaridad de los pobladores de la comunidad, porque es un factor importante también a partir del cual debemos de planificar una estrategia. Las fuentes de empleo en la comunidad, los tipos de vivienda en la comunidad, las instituciones de servicio gubernamentales y no gubernamentales y municipales en la comunidad,
¿no? Si hay alguna alcaldía, si hay policía, si hay un mercado alrededor, si hay clínicas, si hay hospital, si hay supermercados, si contamos con lo que decíamos, ¿no? Si existe cerca la presidencia. Zonas de recreación, si alrededor hay parques, jardines, ríos, lagos, etcétera. Si tenemos todas estas características en nuestro diagnóstico escolar, puntito para ustedes. Si no, identifiquen qué es lo que tenemos que agregar. ¿Y cuáles son las características, los puntos que deben de ir en las características del docente? La formación académica y años de servicio. La institución cuenta con tal número de maestros con formación, con licenciatura en educación primaria, tanto número de maestros con normal, tal número de maestros con maestría. Tantos maestros con un promedio de años de servicio de 0 a 5 años o de 0 a 15 años, tantos maestros de 15 a 20 años, el rol y perfil de cada docente, las condiciones socioemocionales, claro que también debemos de tomar en cuenta y más ahora, ¿no? Ya vistos desde la perspectiva de la ética del cuidado, el estado emocional, relaciones interpersonales, las relaciones familiares, los enfoques, modelos y metodologías educativos con los que trabajan, la personalidad, qué concepto tiene de sí mismo, qué tipo de valores, creencias, ideales. Los docentes de la escuela primaria México se caracterizan por tener unas creencias basadas en la humanidad, un valor, no sé, así más o menos van redactando su diagnóstico, ¿no? Con tales actitudes, ¿no? En las características del estudiantado es importante, presidente, aceptar el rendimiento académico del estudiantado, cuál es el rendimiento, las condiciones generales de salud del estudiantado, sus condiciones físicas, cuánto salud. Ahorita les tocó ver, informar, o les va a tocar de aquí al 26 de mayo, dentro de los lineamientos, cuántos alumnos con comorbilidades tenemos. Y cuando no tenemos identificado esto es cuando empezamos en este momento a correr, cuando es un dato que deben ustedes de tener desde el inicio, ¿no? El estado, el desarrollo corporal de acuerdo a la edad, sus destrezas, sus habilidades, la influencia de las características cognitivas, lenguajes socioafectivas y motrices. Como escuela y como colectivo tenemos que tener un diagnóstico general. Como docente tenemos que tener todo este diagnóstico centrado en el grupo que atiendo. Las condiciones socioemocionales de los alumnos que atiendo, su estado emocional, sus relaciones interpersonales, sus relaciones familiares. Y para finalizar, las características de las madres y padres de familia, su grado de estudio, su ocupación, su número de promedio de hijos, la estructura familiar, si es monoparental, ¿sale? Tipo de recreación de familia, costumbres más arraigadas en la familia, infraestructura de vivienda, ubicación geográfica de las viviendas del estudiante, servicios con los que cuenta la vivienda. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, que ya identificamos las características, vamos a que me digan, por favor, maestra Claudia, Patricia, cuál es la estructura que debe de tener mi programa escolar de mejora continua. La estructura del programa escolar de mejora continua, vamos a, bueno, primero la portada y todo lo que tiene esas cosas, viene después nuestro diagnóstico, nuestros objetivos y metas, acciones y seguimientos y la evaluación. Efectivamente, basarse en ese diagnóstico escolar compartido para toda la comunidad educativa, siempre enmarcarlo en una política de participación y colaboración, teniendo una visión en el futuro, ajustarse al contexto en el que estamos desempeñando la función, ser multianual. Esta característica tiene este programa escolar de mejora continua. Hace rato estaba diciendo proyectos, se me van las palabras, perdón. Que es multianual. Podemos tener objetivos multianuales y tiene la característica de la flexibilidad, contando con una adecuada estrategia de comunicación. Ahora bien, vamos a ver lo que nos decía la estructura, los pasos para elaborar el programa escolar de mejora continua. El dónde estamos es el diagnóstico. ¿Qué queremos lograr? Los objetivos. ¿Cuánto y cuándo? Las metas. ¿Qué y cómo? Las acciones. ¿Cuándo lo haremos? El periodo de ejecución. ¿Quiénes lo van a realizar? Los responsables. ¿Qué informamos y a quién? Es la comunicación de resultados, lo que es rendición de cuentas.
¿Cómo medimos estos avances? El seguimiento y la evaluación. El programa escolar de mejora continua, compañeras y compañeros, nos va a servir, ahí está, nos va a servir como hoja de ruta que establece en un mismo documento las metas, procesos y tareas que debe de realizar el colectivo docente y la comunidad educativa para alcanzar los objetivos orientados a la mejora de los logros educativos de las niñas, niños, adolescentes. Ahorita ya tenemos jóvenes y adultos. Bien. Diagnóstico, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? El diagnóstico es el punto de partida para elaborar el PMC. Es el momento en que la escuela se mira, bueno, el programa escolar de mejora continua, es el momento en el que la escuela se mira a sí misma, haciendo un examen de su situación y la problemática que vive. Se apoya en información que a su colectivo docente le permite analizar, reflexionar, identificar y priorizar las necesidades educativas para, a partir de estas últimas, tomar decisiones consensuadas que favorezcan su atención. ¿Dónde estamos? Lo que decíamos hace rato para llevar a cabo un diagnóstico integral centrado en las niñas, adolescentes. Ahorita ya ponen jóvenes y adultos porque recuerden que estamos hablando de todo el sistema educativo. Es necesario recolectar, comparar y analizar información referida a las características, intereses y necesidades de los alumnos, así como de los siguientes ámbitos. Entonces, efectivamente, compañeros, ahí tenemos lo que son los 8 ámbitos del programa escolar de mejora continua. La escuela tiene información para iniciar este ejercicio de autoevaluación, ya que contamos con, ustedes como docentes se cuentan con el reporte de evaluación, los resultados de evaluaciones internas, evaluaciones externas, fichas descriptivas de alumnos en riesgo, gráficas de logros educativos, resultados de las encuestas aplicadas a las niñas, niños y adolescentes sobre sus intereses y experiencias escolares, asimismo como información complementaria de registros escolares de su actividad cotidiana. Todo esto va a asentar lo que es esta parte de la autoevaluación. Además de la información que la escuela puede tener para contar con más elementos acerca de los intereses y necesidades de las alumnas y alumnos, el colectivo docente puede plantearse preguntas como ¿qué les interesa a los alumnos de la escuela? ¿Qué les preocupa? ¿Qué expectativas de vida tienen? ¿Cuentan con apoyo de las tareas? ¿Qué estilos de crianza prevalecen en las familias? Autoritarios, permisivos, negligentes, etcétera, ¿no? Dentro del diagnóstico, cómo se vinculan entre compañeros y con los docentes, cómo es la vida de la comunidad en términos de servicio, formas de celebrar, de convivir, de producir, qué destaca en su sentido de identidad y pertenencia de su comunidad. Bien, ahora, en el caso de los ámbitos antes señalados de los... Aprovechamiento académico y asistencia de los alumnos. 1. ¿Cuáles son las habilidades o conocimientos más sólidos de los alumnos de la escuela en general? 2. ¿Cómo emplean los resultados de las evaluaciones internas y externas para mejorar las intervenciones, el diseño de estrategias y las experiencias de aprendizaje de los alumnos? 3. ¿Qué mecanismos existen en la escuela para manejar el impacto del ausentismo de los alumnos? Y 4. ¿Han llevado a cabo estrategias o campañas dirigidas a padres y madres de familia para disminuir o erradicar el ausentismo en los alumnos? ¿Cuáles? Bien. Entonces, aquí les voy a compartir diferentes preguntas para que van a hacerse dentro de cada ámbito, ¿sí? Por ejemplo, en prácticas docentes, ¿en qué medidas su planeación ha considerado en las actividades la contención y el acompañamiento de la vida emocional de niñas y niños? ¿Ha identificado qué acciones son las que apoyan el proceso de adaptación al centro de atención infantil de niñas y niños acorde a sus necesidades? Y todas estas preguntas, compañeras y compañeros, se las voy a compartir. Todo esto son preguntas que con las que ustedes van a analizar. Ok. Aquí dice, ahora, ¿en qué aspectos vamos a enfocar la atención? ¿Qué vamos a mejorar de todo lo que tenemos que mejorar? ¿No? Una vez que se encuentra con toda esta información que ya identificamos dentro del diagnóstico para decidir en qué aspectos debe centrarse la atención,
va a ser necesario que toda esa información la analicen y la sistematicen, así como elaborar una lista de problemáticas más relevantes y recurrentes que afectan a los aprendizajes de los alumnos y su desarrollo integral. Una vez que ya tengo esa lista de problemas, ahora vamos a jerarquizar las problemáticas, destacando las que demandan atención prioritaria de acuerdo con algún criterio determinado: interés, urgencia, viabilidad, oportunidad y demanda. Así como vamos a seleccionar los retos o situaciones problemáticas para formular alternativas de mejora y elaborar una lista. Estos van a ser los referentes para que ustedes puedan establecer los objetivos del programa escolar de mejora continua. En la redacción del diagnóstico se deben de tener las siguientes consideraciones. No solo describir datos que ya se tienen en cuadro, tablas o gráficas. Refiere al contexto de la escuela, puntualiza las condiciones y características de las niñas, niños y adolescentes, de sus familias y su comunidad, así como hay que comentar los resultados, los logros y sus desafíos. La información debe de estar basada en datos y evidencias de varias fuentes de manera articulada, así como distinguir problemáticas entre alumnos con rezago en aprendizajes y alumnos que llevan un avance adecuado. Identificar fortalezas y necesidades específicas en los aprendizajes de los alumnos de la escuela. Identificar los recursos, las posibilidades y los posibles obstáculos. El diagnóstico debe darse a conocer a toda la comunidad educativa a fin de verificar la información recabada, hacer los ajustes necesarios y además lograr una visión compartida que ayude a dirigir los pasos hacia la escuela que queremos. A partir de las listas de retos o situaciones problemáticas seleccionadas, vamos a plantear los objetivos del programa. Los objetivos son los que especifican lo que se pretende alcanzar para lograrlo. Para orientar la elaboración de los objetivos, es pertinente preguntarse: ¿qué queremos lograr? ¿Hacia dónde queremos avanzar? ¿Qué nos dice el diagnóstico? Y estos objetivos deben de tener la característica de que deben ser alcanzables y comunicables, que todos puedan comprenderlos, dado a que son la guía de las acciones a realizar por la comunidad educativa durante el periodo establecido para el programa escolar de mejora continua. Así como nos decían hace rato, ese diagnóstico, es de aquí la importancia de la construcción en colectivo, así como de estos objetivos. No es válido de que yo ya llegué, ya nos dieron el programa escolar de mejora continua y vamos a aplicarlo. O peor, ya descargamos un programa escolar de mejora continua del internet y vamos a aplicar el mismo, al fin que es muy igualito, ¿no? Porque no parte de un diagnóstico real. ¿Qué queremos lograr, cuándo y cuánto? En tanto que el programa escolar de mejora continua, como lo dije hace rato, que es multianual, esa característica, y reconociendo que los cambios orientados hacia la mejora llevan tiempo y no suceden en un ciclo escolar, es el colectivo quien decide en cuántos ciclos alcanzarán los objetivos, ya sea 2, 3 o 4 años. No hay una receta única, pero es recomendable establecer 1 o 2 objetivos que planteen lo que se pretende lograr al término de la vigencia del programa escolar de mejora continua. Ahora, diseñados ya los objetivos, ahora sí ya viene el paso que nos decía la maestra, que son las metas. Entonces, para la elaboración de metas es necesario definir lo más específicamente posible el punto de llegada. O sea, deben de pensarse en términos de tiempo y resultados concretos que implican establecer un indicador que nos va a permitir evaluar los niveles de logros alcanzados al final del ciclo para cada objetivo. Así, cada objetivo tiene su respectiva meta, que lo irá transformando en una realidad visible para la comunidad escolar. ¿Y qué características deben de tener esas metas? Las metas deben tener las siguientes características. A. Concretas. Las metas deben establecer un solo resultado y debe evitar ambigüedades. B. Alcanzables. Las metas deben ser realistas para ser logradas en corto y mediano plazo. Una meta irreal o inalcanzable deja de serlo
y pasa a ser más bien un sueño, una fantasía o una imaginación. C. Medibles. Las metas deben especificar el parámetro con el que se evidenciará su cumplimiento por medio de una unidad de medida, cuantitativas. D. Demostrables. El cumplimiento parcial o total de las metas obliga a presentar resultados concretos que permiten demostrar el avance o cumplimiento de las mismas. De otro modo, no se podría saber cuándo están cumplidas. E. Debe darse un tiempo finito. Las metas deben poder cumplirse en un margen de tiempo determinado. No pueden ser eternas. Luego de que ya tenemos nuestras metas, ahora vienen las acciones. ¿Qué vamos a realizar? ¿Cuándo lo haremos y quiénes? Las acciones son las que nos van a hacer realidad el cumplimiento de los objetivos y las metas. Una vez que han sido planteados esos objetivos y esas metas, hay que decidir los caminos para lograr, definiendo las acciones que se llevarán a cabo en cada uno de los ámbitos integrados en el diagnóstico. Es recomendable plantear al menos 2 acciones por ámbito. Bien, ahora entonces, en su formación de las acciones, ¿qué características debemos de incorporar dentro de esas acciones, maestra Maribel? Descripción de la acción. Es la especificación de sus aspectos centrales. Detalla en qué consiste, cómo se desarrollará y a quiénes está dirigida. Fecha y calendario. Periodo en que se desarrolla la acción. Fecha de inicio y término. Una acción puede ser repetida en el transcurso del tiempo o bien ser esporádica, y las diferentes acciones pueden iniciarse en momentos distintos. En el programa habrá que especificar el inicio y duración de cada acción. Responsables. Es el encargado o encargados de asegurar que la acción se implemente de acuerdo con lo planificado. Además, deberá estimar y comunicar si dicha acción está aportando a la fase de desarrollo para la cual fue diseñada. Asignar responsables del desarrollo de una acción contribuye a garantizar su realización y a identificar quién debe informar del resultado de la acción en el momento del seguimiento del programa. Recursos. Es la descripción de los recursos humanos, pedagógicos y técnicos que se necesitan para ejecutar la acción. Bien, esas acciones se propone organizar la información en una tabla como la siguiente. Al término de la redacción de las acciones por ámbito, debe hacerse una revisión de estas, cuidando que haya coherencia en los objetivos y las metas. El programa escolar de mejora continua tiene que darse a conocer a toda la comunidad y sus aspectos básicos, en los que quedan reflejados los compromisos que adquieren la escuela y la familia. Deben ser difundidos por los medios de comunicación que se consideren oportunos. Es decir, todos debemos de tener como un instructivo, unas recetas, este programa escolar de mejora continua, y todos deben de tener acceso a él para que si en el momento, en el transcurso del ciclo escolar olvidamos alguna acción, podamos retomarlo y vamos identificando qué es lo que sigue hacer. Para tener lo que decía, el seguimiento y evaluación, que el seguimiento es la pieza clave en el desarrollo del programa escolar de mejora continua, ya que la información que ofrece nos va a permitir establecer si mediante la implementación del conjunto de acciones se favorece la incorporación de prácticas educativas y de gestión para el logro de los aprendizajes y reconocer la brecha entre lo planeado y lo que realmente se implementa. El proceso de seguimiento se alimenta con la información obtenida durante su implementación, si no se realiza el seguimiento. El programa escolar de mejora continua perdería su validez. Seguimiento y evaluación. Para contar con información que posibilite tomar mejores decisiones, va a ser necesario contar con una estrategia para dar seguimiento al programa escolar de mejora continua y evaluar sus resultados. Es decir, establecer un mecanismo que permite establecer qué avances se identifican y qué evidencias se tienen de ello, cómo estos avances contribuyen en la mejora de los aprendizajes de los alumnos. Esta estrategia debe ser eficaz, sencilla, debe considerar un reporte oportuno del avance de las acciones y presentar lo que son evidencias concretas. En cuanto al seguimiento, va a ser el proceso que nos va a permitir identificar, analizar y evaluar las condiciones que obstaculizan
y o favorezcan la implementación de las propuestas de mejoramiento. Se realizan en momentos definidos, según ustedes lo hayan establecido, de acuerdo con el avance de la implementación de las acciones. Ustedes como colectivo docente les va a corresponder definir y acordar la forma en que se dará seguimiento al resultado de las acciones planteadas y establecer un mecanismo para revisar si lo que se está haciendo está en función conforme a lo que se esperaba lograr y valorar las acciones para analizar si lo realizado dio los resultados esperados y contribuyó a los objetivos del programa escolar de mejora continua. ¿Qué van a tener el día de hoy? Van a tener ustedes unas guías como simuladores. Esos simuladores les voy a pedir a ustedes, por favor, que los contesten hasta que hayan analizado los documentos para identificar en realidad su avance o su logro del estudio. Si ustedes no han terminado de analizar los documentos que se les solicitó en los PDFs de qué debo de estudiar, no contesten aún lo que son estos simuladores. Por ejemplo, vamos a ver, del módulo 1, ¿no? Consulte el plan de estudios 2011, construye un esquema donde sintetice los ejes, ¿verdad? Bien, ustedes ya lo estudiaron, ya tienen lo que son los principios pedagógicos, las competencias para la vida, rasgos del perfil de egreso, porque ya lo estudiaron. Ahora sí, ya vamos a ver cuántos campos de formación están en el plan de estudios 2011, ¿no? Por ejemplo, aquí, organiza y regula y articula los espacios curriculares, tiene un carácter interactivo entre sí y son congruentes con las competencias para la vida y los rasgos del perfil de egreso. Ya ustedes dirán si es el plan de estudio, los campos de formación para la educación básica, los principios pedagógicos, el perfil de egreso de la educación básica. Viene por módulos, este es el módulo 1, aquí viene lo que es el módulo 2. Y ya ustedes lo van a ir contestando en donde ya al final van a tener sus respuestas, pero eso también no me hagan trampa, analicen primero, estudien y ya después van a irlos contestando. Muchas gracias. Dejen por favor su poderosísimo like. No olviden suscribirse y activen las notificaciones.